Ok, buenos días. Vamos a preparar unos omelets el día de hoy con lo que tiene Rodrigo en su en su refrigerador. 3 huevos, champiñones, cebolla, diferentes quesos, es lo que se pudo obtener. Y algunas 3 especies. eggs, mushrooms, onion, cheese y algo más. Diferentes especies, probablemente sal o pimienta. Salt and pepper. Is this a Mexican recipe or something? No. Like no. a Mayan? I would say something I try and it is good. Ok, abrimos los huevos. No de la mejor manera, pero se abrieron. Para hacer omelette. A mí me gusta esto de ser cameraman. Ok. Crema, Oh, no, leche. no tengo leche. Y crema. No leche tanto nomás. Sí. Ah, cortar, pendeja. Oye, Marco, ¿no puedo usar? Sí. Y después tenés que mover la cámara para allá, pues, y la luz. Aceite. Es que Oil. no sé qué otra marca. ¡Échale, dale, baja! No, solo la cebolla. Spinners. Solo la cebolla. O sea, mi pregunta es esta. Jesús, madre, Cronos. ¿Tú comís huevo? No, pues bueno. Entonces mejor andate para allá porque te va a pisar la cola de nuevo. ¿Estás esperando tu pedacito de omelette? Pregúntale tú. ¿Con su nombre? Cronos, ¿quieres huevito, mi amor? ¿Quieres huevito? Cronos, ven. Si eso es lo que hace, lo huele y le pone el puto después. Ya, Cronos, te vamos a dar un dulce porque la tía, ¿cómo se llama tú? La tía de Querétaro nos compró. Ya les di uno en la mañana. ¿Ah, le diste uno? Mira, no me habéis dicho nada, bueno, ¿eh? Tenéis callado. Estas cosas hay que avisarle al papi. El papi no tiene tanta plata todavía, ¿no? El YouTube no está funcionando. Qué bueno que corriste la luz. Aquí hay luz. No, pero qué bueno, porque yo invertí poca plata en esta luz. Yo compré esas dos luces por esto de la allá, justamente para que los videos quedaran bien. Es que sabes que eso es otra de las cosas que yo empecé a pensar. Y es que, escucha, yo nunca le he puesto tanto esfuerzo a mis videos. ¿Cachai? ¿Cachai? Sí. Entonces dije, pero cambia, ¿viste? Hay que cambiar. Entonces pues dije, escucha, quizás y empezar a hacer las tomas distintas, la edición distinta, ¿cachai? Funcionará de mejor manera. Sal, salt. Oh, no le echaste nada. Porque eso también es sal, ¿no? Sí, pero eso es con un ajo. No, eso es roasted garlic and peppers. ¿Lo he probado eso? Sí. Eso no es sal. Bueno, hay unos que tienen sal y otros que no. Es ajo y pimientos. Ahí hay otro que está abierto. No quiero quitar. Distintas técnicas. Esta es la técnica chapultepequiense. Podría llamarse la cocina de Laurita de Carrusel. No vaya a derretirme eso porque después voy a tener que ir a comprar otro, ¿ah? Me gusta. Ay, cómo es Teresa esta. Usaba todas las huevas y después, mañana compramos más, no más. ¿Sí o no? ¿Me puedes pasar el quesito? Mira, me decía, me ignoro lo que digo. ¿Qué quieres? El queso. ¡Queso!
Bueno, ahí está mostrando el queso, la pinche. Quesito. ¿Qué? ¿Te gustaba? Aprendí esa palabra, pinche. Sí, es una grosería, pero sabemos que Por pinche. ejemplo, si yo nunca lo he hecho. Eso que estás haciendo tú ahí. Taparlo Nunca he tapado, nunca he tapado la uña. es pobre. Más porque tiene lechita. Leche. Es que suena homosexual lo que dice. No. Tiene como lechita de mis boobies. Así suena. Voy a tener que poner los mamilos de 18 en realidad, pero no. Puedo hablar como Don Ramón, como Cantinflas. ¿Y lo pones en tu cajón de cebolla o lo pones No, lo en pongo en el refri. ¿Y lo pones en tu cajón de cebolla o qué? Lo iba a abrir tantito para que lo vieras. Qué rápido la... Es que no. Te cuesta hacer múltiples cosas, ¿ah? No, o sea, lo estoy pensando. Te cuesta. Nunca Te me. cuesta. O sea, lo que te interesaría que en un par de calzones dijera, mañana me toca lavarlo. No. Dime la verdad, ¿vale la pena que te haga mientras estás haciendo algo o no me entiendes? Sí. ¿Sí? Necesito un plato. No, te metiste en problemas ahí. Alexa, ¿me entiendes? Voy. Espera. Pero puedes hablar mientras haces esto, ¿no? Por favor, no pongas el plato de primero con tus clientes. Ya, deja de molestar. No, pero si es verdad, no se lo te estoy molestando, es que a mí eso me hace sentir que yo tengo esa súper buena habilidad, ¿cachai? De hacer múltiples cosas a la vez. Ok, el desayuno está listo. Ya, listo, ese es el omelette y listo. Vamos a probar el omelette que hizo la Axel Rose. Vamos a echarle ketchup. Porque no sé por qué en Norteamérica es tan famoso eso. El ketchup. Y ahora vamos a probarlo. Está bueno. No te elegís tanto. Muy bueno que este omelette. Oye, ¿sabes qué? Se siente súper rico con el ketchup en realidad. Nunca había comido huevos con ketchup. Bueno, está muy bueno.